La única protección segura que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es la palabra de Dios. Oigan lo que estoy diciendo, familia. La única protección segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Si usted y yo queremos avanzar, si usted y yo queremos perseverar hasta que Cristo venga, la única opción que tenemos es la palabra de Dios. Nuestra única alternativa frente a los ataques de Satanás es la palabra de Dios. Por eso el título de la lección de esta mañana es Salvaguardados por la palabra. Salvaguardados por la palabra. Y tenemos que comparar dos citas interesantes. La primera es Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Y miren lo que Jesús dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren lo que está diciendo, familia. Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Noten el mensaje de Jesús. Jesús, para que tú no tengas pruebas, para que no pases desafíos, para que no tengas ningún contratiempo contra Satanás, Él no dice que quiere que Dios te quite del mundo para que ya no pases problemas o dificultades. No, Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, ¿cómo vamos a ser guardados del mal? Por medio de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, hay otro texto aquí, el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. El apóstol Pablo dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Qué lindo mensaje tenemos esta mañana. Ayer dijimos, mi familia, o en los días anteriores hemos dicho que la estrategia de Satanás consiste en sepultar la palabra de Dios. Ayer dijimos que la estrategia de Satanás consiste precisamente en que los cristianos no estudien la palabra de Dios. O sea, en la estrategia de Satanás está que nadie, o sea, ningún cristiano puede estudiar las sagradas escrituras. Qué interesante. Ningún ser humano que estudie la palabra de Dios. O sea, en la estrategia de Satanás está que ni Ruperto, ni Joven, ni Gardenia, ni Marcos, ni María, ni Juan, ni Carlos, ninguno de ustedes y yo podamos estudiar la palabra de Dios. Que ni usted ni yo podamos estudiar la palabra de Dios. En su estrategia, en la estrategia del enemigo está bien claro, bien definido ese punto. Yo no voy a permitir que ustedes estudien la palabra de Dios. Yo no voy a permitir que ustedes estudien la palabra, la palabra, la palabra de Dios. Qué interesante entonces, mi familia, mensaje tenemos aquí nosotros, que Dios de ninguna forma va a permitir que Satanás arrolle, destruya a los que confían en la palabra de Dios. ¿Por qué? O sea, por un lado, Dios quiere que tú estudies la Biblia todos los días. Por un lado, Dios quiere que tú estudies la Biblia todos los días. El mayor anhelo de Dios es que tú puedas estudiar la Biblia todos los días. Ese es el mayor anhelo de Dios, que tú puedas estudiar la Biblia todos los días, pero Satanás se esfuerza para que tú y yo no estudiemos la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Porque la Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Porque la Biblia presenta el plan para la salvación de la humanidad. Por eso Satanás no quiere que tú estudies la Biblia. Porque la Biblia presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Puesto que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. Miren, familia, que nosotros como cristianos, adventistas del séptimo día, como iglesia adventista del séptimo día, creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento siguen vigentes y son la regla de nuestra fe. Escuchen lo que estoy diciendo.
Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que toda la Biblia fue inspirada por Dios y que el Antiguo Testamento para nosotros sigue vigente. ¿Qué pasa cuando yo cierro la puerta al Antiguo Testamento y digo, no, el Antiguo Testamento fue para los judíos? ¿Qué pasa cuando yo digo, el Antiguo Testamento fue para los judíos y el Nuevo Testamento es para los cristianos que vivimos bajo la gracia de Dios? ¿Qué pasa? Nosotros le abrimos la puerta a Satanás. ¿Por qué? Porque si yo digo que el Antiguo Testamento no existe, entonces niego, obviamente, a favor de Satanás, que Dios creó la tierra en 6 días, que Dios creó todo lo que nosotros vemos en 7 días. A ver, ¿cómo tú comprobarías entonces, si tú niegas que el Antiguo Testamento es válido para nosotros, cómo entonces nosotros íbamos a sostener que la Biblia, que todo lo que nosotros vemos fue creado en 7 días? ¿Y cómo nosotros podríamos saber que existen los judíos sin el Antiguo Testamento? Mi familia, cuando nosotros negamos el Antiguo Testamento, le abrimos la puerta a Satanás. Porque a favor de él, entonces, él inspiró a todas aquellas personas que dicen, es que el sábado es para los judíos. Y para los cristianos actuales es el día domingo. Pero ayer vimos que el día domingo fue inventado en la Edad Media, se introdujo al cristianismo entre los siglos IV y V, porque ellos, los paganos, adoraban el día domingo como el día del sol. De hecho, el día domingo en inglés es Sunday, y en inglés o en español significa día del sol. Entonces, familia, si tú niegas el Antiguo Testamento, le abres la puerta a Satanás de par en par. O sea, de par en par le abrimos la puerta a Satanás para que él haga y deshaga con nosotros lo que bien le parece. Por eso él se esfuerza para que tú no estudies la Biblia todos los días, para que tú no creas en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, o bien que selecciones qué textos te gustan, qué textos no te gustan a ti. Entonces, la Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También revela y expone los engaños satánicos. Por eso es que Satanás no quiere que tú puedas estudiar la Biblia. ¿Por qué? La razón es sencilla. Porque en la Biblia se revelan los engaños y revela y expone los engaños satánicos. Revela y expone los engaños satánicos. Por eso él no quiere que tú y yo estudiemos la Biblia. Por eso Satanás no quiere que tú y yo estudiamos la Biblia. Por eso él no quiere que tú y yo estudiemos la Biblia, familia. El diablo odia la palabra de Dios. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Él odia la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo batallamos y luchamos mucho para estudiar la Biblia, familia. O sea, batallamos demasiado para estudiar la Biblia. Batallamos demasiado para estudiar la Biblia. De verdad, nosotros batallamos demasiado para estudiar la Biblia porque Satanás odia la Biblia. Y a lo largo de los siglos ha impedido la influencia de la Biblia en nuestra vida. La palabra tiene poder. Nosotros sin la Biblia no sabríamos nada sobre la muerte de Jesús, sobre su nacimiento, sobre su resurrección. Si nosotros no tuviéramos la Biblia y pudiéramos leerla en libertad, no tendríamos acceso a todo lo que hoy día nosotros conocemos. Por eso, la palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas las verdades cruciales que nosotros conocemos hoy día. Ella, y solo ella, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Hoy más que nunca, familia, ¿por qué no colocar en el chat, Señor, ayúdame a estudiar la Biblia todos los días? ¿Por qué no colocar allí en el chat de comentarios, Señor, ayúdame a estudiar la Biblia todos los días? O sea, es que necesitamos estudiar la Biblia todos los días. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude para poder estudiar la Biblia todos los días, familia.
hoy más que nunca, tú y yo debemos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar las Escrituras porque a nosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna, y ella es la que da testimonio de Jesucristo. ¿Por qué no colocamos entonces en el chat y decimos, Señor, ayúdame a estudiar las Sagradas Escrituras todos los días, todos los días? La palabra de Dios, solo la palabra de Dios, ella debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, siendo así, fíjate, Vero, siendo así, un saludo para ti, Vero, ahí en Cuaxa 6, en el distrito Cuaxa 6, un saludo cordial para ti. Estoy acordando de la colonia en donde vives, pero te mando un saludo para ti. Nosotros debemos, óigame bien, debemos luchar contra todos y contra todos los intentos de Satanás por socavar la autoridad o inspiración de la Biblia. Oiga lo que estoy diciendo. Mi familia, hay cristianos, incluso adventistas del séptimo día, que niegan la inspiración de la palabra de Dios. Saludos para ti, Mercedes, que nos ves en YouTube. También nos pueden ver en YouTube, familia, ¿eh? En YouTube también estamos transmitiendo y allí nos pueden ver ustedes. Hay cristianos, hay pastores que niegan que la palabra de Dios, que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y usted y yo tenemos que estar preparados para defender, dice nuestra lección de escuela sabatina. Debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Nosotros hoy más que nunca debemos procurar defender la palabra de Dios. Pero familia, no podemos defender la Biblia si nosotros no la estudiamos todos los días. Esa es la tragedia que tenemos nosotros. Dani, Martina, Elvira, Carla, Marta, Gardenia. Nosotros no podremos defender la Biblia si no la estudiamos todos los días. O sea, lo que quiero decir es que, ¿cómo vas a defender algo que tú no amas? ¿Cómo vas a defender algo con lo que tú no estás empapado? ¿Cómo vas a defender algo que ni tú mismo estudias, que ni tú mismo crees? O sea, yo defiendo este folleto que se llama Lección de Escuela Sabática, yo lo defiendo porque a mí me ayuda a comprender un poco más. Es una guía de estudio de la Biblia, pero la Biblia sigue siendo el fundamento de este folleto. Si como yo lo estudio todos los días, yo puedo defenderlo, pero ¿cómo vas a defender tú y yo? ¿Cómo vamos a defender la Biblia si no la estudiamos todos los días? ¿Cómo vamos a defender la Escritura si no la estudiamos todos los días? Si el libro, la Biblia, la tenemos arrumbada y solo la usamos los sábados en el culto divino. ¿Cómo vamos a defender las Sagradas Escrituras si no la estudiamos? ¿Cómo? Rosa, un saludo para ti también que nos ves en YouTube. Un saludo para ustedes que nos ven allí en YouTube. ¿Cómo vamos a defender entonces las Sagradas Escrituras si nosotros, familia, no estudiamos la palabra de Dios? Hoy más que nunca, familia, debemos entender claramente que solo la palabra de Dios nos puede salvaguardar de los contraataques de Satanás. Cuando llegue el desánimo, tú tienes que recordar que Dios está contigo. ¿Y dónde dice eso? La Biblia. Pero a veces cuando llegan los problemas es cuando menos estudiamos la palabra de Dios. Por eso, te repito, hoy más que nunca, debemos estudiar la palabra de Dios. Muy bien, Isaías. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sara Ledesma, esa debe ser nuestra decisión, que Dios nos ayude a estudiar la Biblia todos los días. Dice la parte final de nuestra lección, repasa estos textos. ¿Qué textos vamos a repasar aquí? Me gustaron muchos estos textos que vienen en la parte final, son salmos, se encuentran en el Salmo 119, y el primero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. ¿Cómo vamos a avanzar en medio de este mundo oscuro? Con la palabra de Dios. Cuando tú abres la palabra de Dios, tu vida se ilumina. Tú puedes transitar por este mundo oscuro con la certeza, con la seguridad de que Dios está contigo, de que Dios está a tu lado. Tú puedes avanzar porque Dios está contigo. El otro salmo dice, Salmo 119, 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame con tu palabra. Susténtame con tu palabra. Susténtame con tu palabra. Esta mañana podemos decirle así, Fina, María Espinosa, podemos decirle así a Jesús: Señor, susténtame conforme a tu palabra. El Señor quiere sustentarte conforme a su palabra, pero tienes que estudiar la Biblia todos los días. Hay otro salmo que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A veces nosotros decimos, no estudio la Biblia porque no la entiendo. No, la Biblia dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, eso quiere decir, mi familia, que hasta un niño puede entender la Biblia cuando se somete a la dirección de Dios. Por eso hoy tú le puedes decir, Señor, ayúdame a estudiar la Biblia. La verdad comprendo que no siempre la entiendo, pero quiero estudiar la Biblia. Ilumina mi mente para que yo pueda entender las Sagradas Escrituras. Ilumina mi mente. El otro salmo dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tus palabras es verdad. Familia, ¿qué decisión tomaremos nosotros esta mañana? ¿Qué decisión tomaremos nosotros esta mañana? La decisión que vamos a tomar esta mañana es la de, Señor, hoy decido estudiar tu palabra todos los días. Hoy decido estudiar tu palabra todos los días. Esa es mi decisión. Esa es mi decisión. Hoy decido estudiar la Biblia todos los días. Esa es mi decisión. Que Dios te ayude, familia. Que Dios te ayude para poder estudiar la palabra de Dios todos los días. Yo también lucho igual que tú. Yo también batallo igual que tú. Yo también tengo mis desafíos igual que tú. Así como tú luchas para poder estudiar la Biblia, ándale. Yo también batallo para estudiar la Biblia todos los días, pero me esfuerzo. Por eso esta mañana yo le quiero decir a Dios, Señor, de verdad, ayúdame para estudiar la Biblia todos los días. Ayúdame para que este sea mi primer trabajo. Antes de salir corriendo a lavar los trastes, antes de salir corriendo a hacer mi lonche, antes de salir corriendo a preparar el desayuno, ayúdame para que yo pueda estudiar la Biblia todos los días. Pues que así sea. Si esa es tu decisión, vamos a orar. Padre, esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes para estudiar la Biblia todos los días. No es fácil. Y hoy entendimos el por qué. Porque Satanás odia la Biblia y obviamente se esfuerza para que nosotros no estudiemos la Biblia todos los días. Él se esfuerza para que ninguno de los que estamos aquí oyendo esta reflexión estudie la Biblia todos los días. Él se esfuerza, él lucha. Pero esta mañana tomamos la decisión de estudiar tu palabra todos los días. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor, a estudiar la Biblia todos los días. Que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues mi familia, que mi Dios los bendiga en esta mañana. Un saludo para Clau IG, Rosa, Sara, Dani, Rosa Teposh, Janice Boyanis, Margarita. Sí, yo viví en Puerto Esmeralda y se me olvida el nombre. Un saludo para ti y para tu familia. Mercedes, para Cordero Domínguez Domi, Mari Sánchez, Dina, Sara Pineda, Perla, Magda. Ya te conocí en vivo y en directo, Magda, un saludo para ti. Hay algunas personas que
que son de Cuaxta y no las conozco en vivo y en directo. Y me gustaría en algún momento que nos veamos, que me digan, hey, yo soy fulana de tal. Así que un saludo para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Soy su amigo Nemorio Machucho González, a quien no conozco tampoco es a Hernández Mávil. Así la conozco. Vilma, un saludo, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, nos veremos el día de mañana por el mismo canal y a la misma hora. Estamos teniendo algunos contratiempos para transmitir a las 6, así que yo pienso que a las 6:30 serán las transmisiones. 6:30, nos vemos mañana, 6:30 de la mañana. Y también, un saludo para Jorge. Margarita, un saludo para Jorge, que también nos ve allí en San Martín, Villa San Martín de Coatzacoalcos. Saludos para ti, Jorge, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 6:30, primeramente Dios. Y les decía, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, busque en YouTube Nemorio Machucho González y suscríbase. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Nos veremos mañana, si Dios lo permite.